Informaciones y desinformaciones. Hoy en día tenemos muchas informaciones y por variadas vías, sin embargo, solo algunas se emiten hasta el cansancio y la causa es la desinformación. Además, al escuchar las noticias o el comentario sobre cualquier tema, todos los asimilamos según nuestro punto de vista o credo y la vida se ha vuelto como un erizo lleno de púas. Todo ha cambiado con la inundación del Internet y las redes sociales. Antiguamente las cadenas de información mundial o locales se cuidaban bien de que las fuentes fueran confiables, ahora todos damos informaciones que en ocasiones son originadas por falsos rumores y causan mucho daño a los implicados ya sea en cuestiones particulares como a nivel de gobiernos. En la actualidad está ocurriendo algo que me da la impresión de que existe un equipo de asesores que aprueban qué decir o no, por eso cuando buscas en tus dispositivos electrónicos o en la TV, te percatas de que todas las emisoras repiten lo mismo, no hay cabida para las noticias que proceden de grupos que no sean partidarios de los poderosos. Otro aspecto interesante ocurre desde hace algún tiempo donde las campañas publicitarias de las compañías de todo tipo que por cierto dedicaban buenos presupuestos para divulgar sus productos y así obtener mejores ventas, están siendo absorbidas por las distintas aplicaciones en las redes sociales que pueden acreditar o desacreditar el uso de productos, hasta los de excelentes demandas. Ocurre con el uso de aditivo como el azúcar, sal y grasa en los variados productos para merendar fundamentalmente que ha sido duramente censurado y compañías tan poderosas como Coca-Cola tuvo que buscar una nueva receta con cero azúcar de su famosa bebida. Algunas compañías que ven el auge de las redes sociales lo que hacen es patrocinar a aquellos que tocan el tema en sus publicaciones de sus productos y así logran que sus ventas no disminuyan porque ni sus carteles publicitarios que jugaron un importante papel en el uso de gran variedad de productos que salían al mercado, no aportan últimamente informaciones a los clientes. Es válido obtener ganancias y adeptos, lo incorrecto es que se tergiversen las informaciones para lograrlo. Los ejemplos están a la vista, como cuando te proponen el uso de cremas que mágicamente eliminan arrugas y para incitar su uso muestran pieles tersas de rostros juveniles. Sucede similar en los antes y después, que muestran, donde no usan a las mismas personas o están maquilladas, y con los procedimientos para adelgazar, no dicen que solo se logra con mucho empeño y largas temporadas consumiendo alimentos con bajos índices energéticos o si visitas al cirujano a realizarte una liposucción, entre otros procedimientos. Y los vídeos que te dicen que su descubrimiento es el adecuado porque los productores no han querido decir la verdad, no son ético, ofrece tu información y si es valiosa triunfará. En otros, confesos científicos alegan que existe la reencarnación, que la mente lo puede todo, que Dios existe, que la muerte es reversible y hasta que la Tierra es plana. Otros quieren demostrar que la humanidad ha sido algo estúpida, que no se supo controlar y por eso las personas se enferman, que realmente se pueden curar si comen o dejan de comer algunos productos que por lo general son oriundo de la zona geográfica de emisor del material o llegaran a ser ricos si hacen lo que hizo Elon Musk o Rockefeller. Es contradictorio que tanta información acumulada en tantos siglos de humanidad yazcan en los sistemas digitalizados y no se obtenga más cultura de todas ellas y le creamos a personas que te pueden dar falsa esperanza sobre dietas, ejercicios o curarte de enfermedades. Las nuevas generaciones debían ser líderes en conocer los datos históricos, las situaciones económicas de cada región, los ratings de enfermedades y grados de desarrollo de los diferentes países entre otras indagaciones, ya que con solo un clic obtienen la información que se desee, no como antes que el desconocimiento era enorme por la falta de libros y otras fuentes informativas. Por ejemplo, puede que no crean que Europa sea la región con mayor porciento de muertes por cáncer, donde Dinamarca es quien tiene la mayor tasa de esta enfermedad y que México, Nicaragua y El Salvador muestran la menor mortalidad por este terrible mal o que en el 2020 murieron más de 10 millones de personas por ese terrible flagelo en el mundo. Por otra parte, las noticias rondan en los últimos tiempos acerca del virus, la ley del aborto, las comunidades LGBT y el alto costo de la vida, pero esas esferas competen a los países desarrollados, nadie publica que el mundo requiere más de 2.000 millones de viviendas para ese número de familias necesitadas de ellas, que 300 millones padecen hambre o no comen lo necesario, entre muchos números importantes. ¿Cómo podemos comprobar? Existe una gran cantidad de información que no está siendo utilizada adecuadamente por la humanidad que se está dejando influenciar por noticias y recomendaciones que no nos ayudan a mejorar, llegando al punto que la división nos absorbe y la realidad es que casi ningún pueblo está libre de necesidades, aunque todo se pinte color de rosas o no se informe. Y los políticos con su palabra mágica, democracia, están provocando graves situaciones e incluso del orden militar que puede ser peligrosa para la humanidad. Las informaciones se pueden convertir en desinformaciones con mucha facilidad, si no somos capaces de interpretar las intenciones de los informantes. Si te gustó el vídeo, no te olvides de suscribirte al canal.